Amén. Ahora sí. Buenos días. ¿Cómo se encuentran ustedes? Bien, quiero que abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 2. Un saludo a todos los que están allá en casa viéndonos. Qué bueno que nos podemos conectar, no importa la distancia, no importa la circunstancia. Usted puede estar muy atento a lo que nosotros hacemos y estamos aquí adorando a nuestro Señor en bendición abundante. Entonces todos en casa, muy atentos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Estos días estuve viendo un video, una conferencia, en realidad la estaba haciendo un historiador y periodista y filósofo y teólogo. Bueno, eso tiene una cantidad de títulos este hombre. Y él estaba hablando acerca del uso del lenguaje para manipular a las personas a nivel político. Él estaba hablando de algo así. Y entonces nosotros, la época en que vivimos, es una época en donde sí que es evidente precisamente eso. Es evidente cómo el lenguaje es utilizado para manipular. Ya es conocido y por todos sabido, y eso ya está demostrado, que Facebook, pagado por algunos intereses económicos y políticos, permitió difundir cierta información falsa, ¿sí? Y entonces esto llevó a que se tomaran decisiones políticas y se eligieran pues presidentes y cosas por ese estilo. Ya lo sabemos nosotros, eso ya es claro. Usted puede mirar, hay documentales en internet donde se habla cómo nos meten a nosotros publicidad, nos meten a nosotros información, todo con el fin de que usted paulatina y progresivamente vaya siendo influenciado para tomar una decisión. Y eso es, se utiliza el lenguaje y los medios para manipularnos. Y entonces decía el conferencista que hay que hacer tres cosas para poder salir de esta situación, y que lo que había que hacer en primer lugar era pensar. Decía, usted necesita pensar, debe pensar. Y decía él mismo, el conferencista, eso es una obviedad, ¿no? Pues pensar, todos pensamos, pero no sabe, las personas que asumen y reciben cualquier cosa que sale por internet sin ningún criterio, son personas que, aunque tienen toda la capacidad para pensar y razonar, no la utilizan. Si dicen cualquier cosa que sale en internet o que publique una red social, no, pues no la están usando. Y en segundo lugar, él dice, primero pensar, en segundo lugar, usted debe ahora aprender a determinar, discriminar qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo que es válido. Y entonces se necesita desarrollar un criterio en donde yo recibo información, pero además sé filtrar qué es lo bueno, qué no es lo bueno, qué es falso, qué es incorrecto. Y eso es lo segundo que hay que hacer. Y en tercer lugar, él mencionaba algo importante y decía, usted necesita mirar las consecuencias de las acciones sobre la libertad. Decía, lo importante es mantener la libertad. Bueno, yo no me quiero extender sobre eso porque el tema no es hablar de esto, pero sí quiero que pienses un momento que nosotros estamos en una batalla. Y hoy el título de la enseñanza es Dios versus el mundo. Y es la conclusión a una serie de predicaciones, yo creo que ya son 20 por ahí más o menos, enseñanzas en donde nosotros hemos venido hablando de cómo el mundo tiene una idea, un criterio, y miramos a la luz de la palabra qué es la verdad, y entonces a la luz de eso el cristiano debe vivir. Y hay una batalla. Y esa batalla, vamos a ver tres cosas esta mañana, y es primero entendiendo la batalla, segundo entendiendo el campo de batalla o entendiendo el enemigo, segundo entendiendo el campo de batalla, y en tercer lugar entendiendo la victoria. Quiero que te fijes en esas tres cosas. Pero antes de pasar adelante a desarrollar el tema de esta mañana, quiero que pienses en lo siguiente: los que no son cristianos, los que no son creyentes, ellos no tienen batalla. Ellos simplemente están sometidos y no se dan cuenta de lo que pasa y están ahí y no hay ninguna batalla. Ellos pueden tener sueños, las personas pueden tener anhelos, pero si no se han rendido a Cristo, si no han entregado su vida a nuestro Señor Jesús, si tú no la has entregado a Jesús, si tú no te has rendido a Él, tú no tienes ninguna batalla. Y tú dirás, no, estoy tranquilo. No, estás sometido, estás esclavizado.
Pero el creyente, el que ya entregó su vida a Cristo Jesús, el que ya se rindió ante Él, sí tiene una batalla. Porque ya hemos sido liberados de una situación y ahora hay un enemigo, y eso lo vamos a ver ahorita en detalle, que intenta de una u otra manera llevarte otra vez bajo su dominio. Y por eso es que hay una batalla. Por eso es que el creyente, el cristiano, el que ha entregado su vida a Cristo Jesús, sí que experimenta esta clase de situaciones y esta clase de cosas. Lucha en su vida, porque sí hay una batalla. Pero si no eres cristiano, tú no tienes ninguna batalla. Y no pienses que estás tranquilo. No pienses que todo está bien si no hay batalla. Y entonces, en medio de esta situación, el principio que tenemos que tener acá es que la batalla está ganada por Cristo. Repito para que usted diga amén a eso. La batalla está ganada por Cristo. Él ganó todas las batallas, todas las guerras. Mire, si había algún problema, nuestro Señor Jesús ganó. Él ya venció. Lo que te corresponde a ti es mantener esa victoria. Y si tú no eres cristiano, debes entrar al bando de los ganadores, al bando de los victoriosos. Y los que ya son creyentes deben permanecer en esto. ¿Y cómo lo hacemos? Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así la escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire este versículo, vamos a mirar aquí tres cosas. Y en primer lugar quiero que tú entiendas al enemigo. Dice el versículo: no os conforméis a este siglo. Y algo que tenemos que tener en cuenta en primera instancia para entender al enemigo es que sí tenemos un enemigo. Mire, es increíble que hayan personas que duden que hay un enemigo. ¿Sabe qué dice Primera de Pedro capítulo 5 en el versículo 8? Dice que sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando ¿a quién? Y él no está a almorzarse a los que no son cristianos. Esos ya los tiene allá sometidos. Él está buscando precisamente a aquellos que se han rendido a Cristo, que han salido de su dominio, y a esos es los que él quiere someter. Pero hay gente que vive como aquel hombre que compró un mueble que parecía de buena madera, lo llevó a su casa, lo colocó en su sala, y un día de repente al lado del mueble encontró un polvillo. Y esto tan raro, ¿qué será? Y simplemente lo limpió. No le pareció nada extraño. De repente más adelante encontró unas pequeñas bolitas ahí extrañas. ¿Y esto qué será? ¿Tan raro esto? Pero no, su inquietud no le llevó a indagar por qué estaba ese polvillo y por qué ahora estas bolitas pequeñitas y esto de dónde sale. Y un día decidió colocar algo pesado sobre su mueble y se dio cuenta cómo se derrumbaba. ¿Por qué? Porque ahora solo era una cáscara. El gorgojo se había comido todo. Y hay gente que vive su vida espiritual así. No sabe que hay un enemigo que está rondando y que está intentando todo para destruir. Y cuando menos se dan cuenta, han salido de la iglesia, han salido de los caminos de Dios, sus vidas espirituales o su ministerio ha sido totalmente destruido. Y ellos, ¿y cuándo? Y una de las cosas que ha pasado hoy día es que el nombre del adversario, el diablo, Satanás, no se menciona a algunos porque lo tienen como una cosa así extraña, y otros porque no hay que hablar de eso. Pero hay un adversario, hay un enemigo. Tú tienes alguien que está en contra de ti, que tiene todas sus baterías y su ejército enfilado contra ti. En el mismo momento que dijiste voy a ser cristiano y voy a hacer las cosas bien, te ganaste un enemigo, el peor de todos. Y es un enemigo que está dispuesto a ir hasta la muerte por ganar tu vida. Ese no toma vacaciones. Él no dice hoy es festivo, dejemos al cristiano allá tranquilo. Él no descansa, porque él sí tiene claro qué es lo que quiere hacer. Tú no puedes vivir como ese hombre que compra ese mueble y no sabe
que hay enemigos como el gorgojo que lo pueden destruir. Pero en segundo lugar, quiero que entiendas que ese enemigo tiene una estrategia. Y el versículo en la primera frase dice: no os conforméis a este siglo. Y esa palabra siglo, eón en el idioma original, en otras versiones dice: no se conformen a este mundo, otras a este tiempo, no vivan como la gente de esta época, dicen otras versiones. Habla de un sistema, y Satanás no solamente es nuestro adversario, sino que ha ideado toda una estrategia en contra tuya. Y él tiene un plan. Y ese sistema mire, él ha orquestado una cosa tremenda en donde lo que él busca es que los que están sin Cristo permanezcan así, sin Cristo. Y los que están con Cristo nuevamente vuelvan a estar sometidos ¿a qué? A su poder. Eso es lo que él busca. Y entonces en su sistema tú vas a encontrar que los medios de comunicación, la educación, las costumbres y hábitos, la cultura, lo que nos rodea, todo confabula en contra de ser cristiano. Ayer alguien decía, estábamos en una reunión y alguien decía: es increíble cómo uno se aprende más fácil las canciones que suenan por ahí, las inconversas, como que se le quedan uno más rápido en la cabeza que a veces las cristianas. Y usted dirá: ¿y por qué? No es porque las cristianas sean más feas, no es porque las inconversas sean ay, qué tan bonitas, no, hay unas horribles, pero a usted se le queda eso y pues, porque todo confabula contra usted. Todo va en contra. Todo ese sistema va en contra de que tú permanezcas en el bando de los victoriosos. Él tiene una estrategia. Y entonces este término siglo, este término mundo que nosotros vemos aquí, hace referencia precisamente a eso. No es lo físico, no es lo material, sino es ese sistema que Satanás ha venido orquestando desde los comienzos de la humanidad. Y entonces hoy nosotros nos vemos atacados en la escuela. Usted envía a su hijo a la escuela y desde ese punto, en lo que se supone le están enseñando el bien, le están enseñando cosas que no son correctas. Es que Dios no existe. O es que tú puedes escoger tu género. Bueno, no sé cómo es que hoy lo definen la cosa, pero tú puedes escoger. A ti no te pueden regañar ni tus papás decir nada. Y se supone que eso es la educación, que eso es lo correcto. No, y eso son unas pequeñas cosas que se van metiendo paulatinamente, y ahorita vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y cuando menos te das cuenta, toda la vida de un joven que creció en un hogar cristiano está perdido y llega a su adolescencia o a su juventud y duda de su fe. ¿Por qué? Porque desde pequeño él ha estado siendo bombardeado por un sistema que quiere sacarlo de la fe, por un sistema que quiere someterlo nuevamente al poder ¿de qué? Del enemigo. Satanás tiene una estrategia. Pero en tercer lugar, quiero que tú te des cuenta cuál es la meta y cómo él lo hace. Pues lo que busca Satanás, aquí el versículo dice: no os conforméis a este siglo. Su meta es que tú llegues a pensar y a actuar igual como el mundo. Y esa palabra conformarse es amoldarse o hacerse semejante a el mundo. Y entonces si el mundo piensa que esto es blanco, lo que el enemigo intenta hacer es que tú pienses que eso es ¿qué? Blanco, aunque tú sabes que es negro. Pero el mundo intenta que tú pienses que eso es. Y el ejemplo hoy día es muy claro. Cómo las redes sociales, películas, programas para niños, para adultos, todo está diciendo que el discurso de género es correcto, que nosotros somos los retrógrados, los trogloditas, los intolerantes, pero que eso sí es lo correcto. Y los niños están recibiendo eso. Usted los coloca a ver el programa de televisión o las canciones desde pequeñitos, están viendo eso. Y usted no se puede sorprender después cuando ellos sean grandes y vean eso como algo pues normal. Pues desde chiquitico lo he visto. Porque el enemigo está intentando que tú paulatina y progresivamente empieces a pensar lo que dice el mundo. Y ese es su plan, y esa es su meta, y esa es su estrategia.
Y entonces cuando el apóstol Pablo dice aquí, no os conforméis, él nos está diciendo a nosotros, nos está dando una orden, un imperativo, diciendo, no se amolde, no viva como vive el mundo, no piense como piensa el mundo, no actúe como actúa el mundo, porque eso es lo que busca el enemigo. Y toca pensar en este punto y hacer una reflexión en este momento, y es, ¿yo vivo como vive el mundo? ¿Tú vives, tú piensas, tú hablas como habla el mundo? Porque si eso es lo que sucede, Satanás ha ganado ventajas en ti. Y quizás no sea en todas las áreas de tu vida, sino en cosas pequeñas. Y me doy cuenta que hay gente que en algunas áreas de su vida son radicales y cristianos, y dice, si uno mira solo ese pedazo de su vida, uno dice, este es un cristiano, vea, eso es de raca mandraca, firme, radical. Pero cuando usted de repente los ve en sus negocios, venga, este actúa como actúa el mundo. Entonces dice, él es cristiano solamente en su matrimonio, pero la manera de hacer negocios es un completo impío. Qué cosa tan rara, porque Satanás va ganando, el sistema del mundo va ganando y conquistando terreno poco a poco. ¿Qué haces tú para entretenerte? ¿Qué ves para entretenerte? Y Satanás, eso es muy astuto, y él sabe, si yo logro que meter algo ahí que no deba, poco a poco lo voy a hacer. Y él es constante y persistente, y él sabe, una goterita, poquito a poquito va haciendo mella en la roca hasta que finalmente la rompe. Y él dice, así voy a empezar contigo. Y usted, tan chistoso, dice, a mí no me va a pasar nada. No, yo no. Pero Satanás lo que está buscando es que tú pienses como piensa el mundo, que tú te adaptes a cómo el mundo actúa. Eso es lo que él está buscando. Pero en segundo lugar, yo quiero que tú entiendas cuál es el campo de batalla. Entonces, primero entendemos quién era el enemigo, ¿no? Ya lo tenemos, sabemos claro cuál es su estrategia. Y ahora vamos a entender cuál es el campo de batalla. Y dice ahí el versículo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El campo de batalla es ¿dónde? Aquí está el campo de batalla. En este lugar es donde Satanás sabe que debe ganar. Y si él gana una pequeña sitio, un pequeño lugar, él sabe, estoy conquistando. Hay un juego que se llama, no sé si ustedes lo han jugado, se llama Risk. Y entonces es un juego de estrategia, y le dan a usted unos soldaditos y le dan una misión. Bueno, si usted juega ahí esa vaina, se puede demorar ahí una noche entera, y uno es conquistar todo el mundo, otro es hacer una misión, conquistar unos lugares. Y usted empieza en ese jueguito porque usted sabe cómo es. Primero tengo que meterle un soldadito ahí, y después de que le meta un soldadito ahí, ya empiezo a meter todo el ejército y ya no me va a sacar de ahí. Usted empieza a hacerlo de esa manera. ¿Sabe quién actúa así? El enemigo. Él empieza primero una cosita pequeñita, y después de que la tenga ahí, va a ver cómo funciona esto, va a ver cómo yo lo logro llevar a que sea nuevamente mi esclavo. ¿Sabes? Lo que tú piensas determina cómo actúas. Escucha esto. Lo que tú piensas determina cómo actúas. Si tú piensas que tu matrimonio es malo, tú harás de tu matrimonio algo malo, porque actuarás conforme a esa idea. Si tú piensas que tu trabajo es malo, pues irás al trabajo con mala cara y será una tortura y serás un mal trabajador, y realmente es malo el trabajo, porque tú piensas de esa manera y actúas, por lo tanto recibes y haces algo real. Como tú piensas, así actúas, y el enemigo sabe eso. Y entonces dice aquí, no os conforméis a ese siglo, sino transformados. Y esa palabra transformados implica algunas cosas. Primero, lo que tenemos que hacer, y es cambiarnos, transformarnos. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Pero también implica algo importante, y es que todos nosotros venimos por defecto, de fábrica. Venimos adaptados a este mundo.
Nacemos con las tendencias de este mundo. Nacemos con las ideas de este mundo. Eso es normal en nosotros. Y cuando llegamos al evangelio, muchas de las ideas y cosas que teníamos como normales son cambiadas, y es cuando tú descubres lo que realmente es. Ay, sí, oiga, yo no sabía que esto era malo. Yo no me imaginaba que esto fuera así. Pero es que antes, y todo el mundo lo hace así, claro, porque por defecto venimos pensando así, porque por defecto crecemos de esa manera, nacemos así. Por tanto, tú necesitas transformarte. Ahora, una aclaración: esta transformación no se hace sin la ayuda de Dios. Eso no se puede hacer sin el poder de Dios. Tú podrás, y eso es algo que quiero que quede muy claro a todos, tú podrás decir: yo voy a pensar positivamente, yo voy a aplicar los principios de la Biblia, pero si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús y el Espíritu Santo no ha transformado tu corazón, tu mente todavía seguirá pensando conforme a los principios del mundo. No quiero que caigamos en un asunto aquí moralista o de pensamiento positivo, que usted piense esta mañana: no, es que si yo pienso así, entonces me va a ir bien y ya no me voy a estar bajo las garras de Satanás. No, lo primero y lo fundamental es que tú rindas tu vida a Cristo Jesús. Él va a cambiar tu corazón y entonces tu mente podrá ser transformada. Si no se hace eso, solamente estoy siendo como Duque Linares, o como no sé qué otro por allá raro, Kenji, dando cosas positivas, cosas buenas que sean aplicables, pero que no tendrán el fruto verdadero, porque no tienen el poder de Dios obrando en un corazón que necesita ser transformado. ¿Por qué? Porque así nacemos. Y mientras no suceda esto, en la mente no habrá una victoria total, una victoria completa. Y entonces, ese transformarse implica, dice ahí, renovando la mente, renovando los pensamientos, renovar el entendimiento, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, de vuestros pensamientos. ¿Cómo se hace eso? ¿Sabes? Como el campo de batalla es nuestra mente, Satanás sabe que lo que nosotros valoremos, es decir, aquellas cosas a las que nosotros le damos prioridad, son fundamentales si él logra conquistarlas. Y entonces te pregunto esta mañana: ¿a qué le das tu prioridad? ¿Qué es lo que tú más valoras? Satanás sabe que lo que tú más valores va a definir tu vida. Por eso el primer mandamiento y el más importante es amar a Dios sobre qué. Ese es el primero y el más grande. Y ahí en Éxodo 20 usted encuentra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay otro Dios. Punto. Es Él. Lo más valioso en la vida del creyente es ¿quién? Dios. No puede haber otro que compita. No puede haber otro que esté ahí, ay, es que está a la par. No. ¿Qué es lo que tú más valoras? Eso es muy importante. El cristiano debe valorar en primera instancia a Dios. En primera instancia a Dios. Eso es lo primero. Pero como seguimos ahí, el campo de batalla es la mente. Otra cosa que Satanás intentará conquistar es lo que tú aceptas, lo que tú discriminas como bueno, como aceptable, como verdadero. Primero, lo que yo valoro. Segundo, lo que yo acepto como bueno, aceptable, verdadero. Y entonces Satanás sabe: si yo logro que él acepte algo como bueno y correcto y verdadero, finalmente lo va a valorar. Satanás sabe eso. Y aquí te pregunto: ¿qué es lo que tú aceptas como bueno, como válido, como verdadero? ¿Qué es? Hablando precisamente de Dios versus el mundo en la serie de enseñanzas, hay una que dimos hace ya un tiempito y se llamaba la normalización del oscuro. Dios versus el mundo. Porque Satanás sabe que si logra que tú pienses que lo oscuro, eso es normal y no pasa nada, él está ganando una ventaja, una victoria. Si él logra que tú aceptes eso como normal, está ganando una victoria. Y yo les decía que es un peligro que el cristiano vea
y más le permita ver a sus hijos esas películas de brujos o de hechicería, porque su hijo, ese niño pequeñito, está entendiendo que eso es normal, que eso está bien. Es más, que un camino para ser grande, no grande de altura, de estatura ni de edad, sino grande, poderoso, pues es la brujería. Si Harry Potter puede, ¿por qué yo no? Y eso es lo que está entrando en la mente de ellos y es lo que finalmente va a quedar en ellos. Y usted dirá, no, pero sí, Satanás lo sabe, por eso él ahí lo está metiendo. Usted dirá, oye, sí, sí, Señor, así es. ¿Qué es lo que tú aceptas? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que tú permites? Primero, ¿qué es lo que tú valoras? En segundo lugar, ¿qué es lo que tú aceptas? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que tú permites? Porque nosotros podemos permitir cosas que no valoremos y que no aceptemos como válidas, pero las permitimos porque finalmente no nos hacen tanto daño. Las permitimos. Y entonces es lo que te puede suceder a ti, que yo no acepto que un hombre sea infiel y yo nunca seré infiel, pero tú sí le haces el juego o las risas a un hombre que es infiel. Cuando está diciendo sus cuentos y mira que no, es que esa otra mujer tan bonita o que no sé qué, haciendo chistes de un hombre lujurioso. Usted lo está permitiendo, aunque usted no lo acepta y no lo valora, usted lo permite. ¿Y qué es lo que usted permite? ¿Qué es lo que permites? Y entonces, ¿cómo es la estrategia de Satanás? Escuche esto atentamente. El plan funciona así. Primero, Satanás buscará que tú permitas cosas. Primero eso. Luego, que las aceptes. Y finalmente, que las valores. Eso es lo que hará Satanás. Totalmente el proceso a la inversa. Nosotros tenemos primero como más importante lo que valoramos, en segundo lugar lo que aceptamos y en tercer lugar lo que permitimos. Pues Satanás empieza al revés. Primero buscará que tú te permitas una cosa pequeñita. Después de que permites esa cosa pequeñita, va a llevarte a pensar que eso pequeñito que aceptaste se vuelva algo aceptado, normal. Y finalmente que lo valores en tu vida. Si Satanás logra que tú te robes 50 pesos, te va a llevar a un día a que te robes 1.000.000. Porque sabe, ya lo permitió. Satanás sabe. Ah, listo, esto es así. Él sabe. Satanás sabe que si logra que tú te permitas un pensamiento pequeñito, lujurioso, tranquilo, un día lo voy a llevar a estar esclavo de la pornografía o del adulterio o de la prostitución o de cualquier otra cosa, porque ya permitió una cosita. Ese es el plan, así es que funciona. Y entonces, como tú ya entiendes cómo funciona esto, lo que hay que hacer es renovar esa manera de pensar. ¿Cómo se hace eso? Por medio de la palabra de Dios. Tú necesitas entender que la manera en que nosotros somos santificados es por medio de la palabra. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo usted es santificado? ¿Por medio de qué? Claro, y es bueno que oremos y es bueno que alguien nos imponga las manos para que dejemos el pecado, pero la palabra de Dios es la que va a penetrar en tu mente y va a ir derrumbando poco a poco todas esas cosas que están mal, quitando esas telarañas y todas esas cosas allá sucias. Eso empezará a cambiarlo. Mi papá dice que cuando se convirtió alguien le decía, es que se vuelven cristianos y le van a lavar el cerebro, etcétera. Y pues sí, eso es un lavado de cerebro, claro que sí, porque usted por la palabra de Dios, ¿qué está pasando? Siendo transformado completamente, y lo que usted antes veía como normal, ya no, porque es que la Biblia dice otra cosa. Lo que usted antes aceptaba como bueno, ya no, porque es que la Biblia me dice otra cosa. Y entonces volvemos aquí a lo mismo. ¿Qué tanto estás estudiando la palabra? ¿Qué tanto estás leyendo la palabra? ¿Qué tanto estás meditando en la palabra? El Salmo 1 dice precisamente esto, que el secreto de un hombre próspero es meditar en la ley de Jehová de día y. ¿Usted quiere que le vaya bien en su vida? Pues póngase a meditar en la palabra de Dios, hermano. Todos los días, de día y de noche, apréndase un versículo y entonces usted va en el carro y ese versículo, ¿qué querrá decir? Y después otra vez y dele y dele y dele y al otro día con el mismo versículo. Así,
Ese es el camino para el éxito. Ese es el camino para que dejes de pensar, para que cambies de ese sistema pecaminoso que Satanás intenta imponer en ti. Ese es el camino. Y por eso, la importancia nuevamente de tu dependencia de la palabra de Dios. Mire, y a los que están en casa, qué bueno que usted esté pendiente a la palabra, que usted tome nota, que usted escriba. Eso es importante, hermano. Y la fe se desarrolla así, dice así Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír de qué, de la palabra de Dios. Así se empieza, oyendo, y toda la vida tendremos que seguir oyendo y escuchando la palabra de Dios. Por eso congregarnos, por eso estar atentos de las enseñanzas es fundamental para un cristiano. Eso es necesario. Pero también es que tú vayas al libro todos los días, busques en él y Señor, muéstrame esto, Señor, háblame aquí. ¿Qué quiere decir? Señor, enséñame, Padre Celestial, esto no entiendo. Estamos con mi esposa haciendo un devocional todos los días. Y es una cosa corta. A veces veo que la gente piensa que un devocional tiene que ser de 3, 4 horas o de 1 hora. No necesariamente. Yo con mi esposa tenemos un devocional que puede ser 15, 20 minuticos, y estamos estudiando el libro de Juan. Y entonces leemos una parte del libro de Juan y empezamos a hacernos preguntas. Hombre, qué cosa tan maravillosa realmente poder, cuando yo leo, yo encuentro unas cosas que me llaman la atención y que, ¿esto qué será? Pero cuando estoy con ella encuentra otras diferentes y, oiga, sí, eso también tan raro. Y entonces empieza a desarrollarse la meditación en la palabra de Dios y la búsqueda de entender qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Tú haces eso? Y si no lo haces, probablemente ese es el motivo y la razón por la cual tu pensamiento y tu mente no es correcta. Hay algunos que llegan a la iglesia, a la adoración, cargados, pesados ellos, y entonces están esperando que el que está aquí al frente haga algo o diga algo para que se les quiten las cargas. Y no han ido a la palabra de Dios a entender y escuchar, leer los salmos. Oiga, todo está difícil, pero te alabaré, y punto. Y no ha leído eso y no ha encontrado que ese es el secreto para quitarse esa pesadez. Ahí está en la Biblia, pero está buscando a alguien que le diga. Ojalá hoy predique el ungido de Dios y que traiga una unción, o que no sé qué cosa rara suceda y entonces se me van a quitar. No, hermano, si tú vas a la palabra de Dios vas a encontrar que el secreto para la adoración está precisamente en adorarle cuando menos quieres. Está precisamente en levantar las manos cuando es más pesado. Señor, te alabo a ti. Y de repente Dios empieza a orar un milagro en ti y nadie lo hizo. Dios está orando en ti mismo. Dios. Pero como venimos pensando, y una de las cosas que tratamos ahí en esta serie de enseñanzas, y es que yo no soy responsable de nada, sino que si yo estoy mal es porque los otros no me han hecho. Es que yo estoy mal es porque usted no me buscó, o yo estoy mal porque usted me hizo, o mi matrimonio está mal porque X o Y motivo. Siempre echamos la culpa al de al lado y no vamos a pensar, espere, yo voy a buscar, no, salgamos de esto porque la Biblia me dice que yo puedo. ¿Qué tanto estás leyendo la palabra de Dios? ¿Qué tanto estás meditando en ella? ¿Qué tanto estás aplicando la palabra de Dios? ¿Qué tanto la estás aplicando, hermano? Y en tercer lugar, quiero que te fijes cuál es la victoria. La última parte del versículo dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que usted no debe vivir conforme al mundo, debe cambiar su manera de pensar. ¿Cómo lo hace? Por medio de la palabra de Dios, y le será claro la voluntad de Dios. Nosotros pensamos que la voluntad de Dios es algo misterioso y secreto. Yo recuerdo que a veces cuando mi mamá me decía, y es que busque la voluntad de Dios, yo esperaba, ¿y eso cómo, dónde lo encontraré? Y uno a veces pensaba como en esas películas de
de ir a buscar un tesoro que le entregan a usted el mapa y busque aquí 20 pasos a la derecha y después no sé qué y desarrolle el acertijo. Y yo pensaba que la voluntad de Dios era como una cosa así, como una cosa que, uy, ¿quién entiende eso? Y ay, que baje un ángel a decirnos, a ver, porque a veces uno piensa así, que la voluntad de Dios estar así. Pero ¿sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Para que comprobéis, otra manera, para que prueben, para que determinen y establezcan en cada área de su vida cuál es la voluntad de Dios. Cuando usted logra esto de que, espere ese momento, en esta situación yo no voy a pensar como piensa el mundo, sino que voy a pensar como lo dice la escritura, usted ya va a conocer la voluntad de Dios. Porque la escritura te dice cómo debes actuar en muchas circunstancias, en todas las circunstancias. Ahí está. Y entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que no sé qué, vaya a la Biblia, hermano, ahí está. Uy, pero es que es grande el libro, por eso hay que empezar a leerlo ya. Por eso es que empezar a leerlo ya, para que usted rapidito empiece a conocer todo y tenga todo claro frente a la voluntad de Dios. Algunos piensan o quisieran que en la Biblia apareciera el nombre de con quién me casaré. Ay, voy a leer los salmos y la inicial de cada salmo del 1 al 10, ahí voy a armar el nombre y ese será el nombre de mi amada o de mi amado. Eso no funciona así. La Biblia te dice, no se case con uno que no sea incrédulo. Punto. Pilas, porque eso es un problema. De ahí para allá, escoja usted. Si le gusta alto, chiquito, gordito, feito, es su problema. Pero solamente asegúrese de una cosa, es la voluntad de Dios. Que no sea de Egipto, que no sea inconverso. Es lo único, Dios está diciendo eso. Búsquelo de esta manera. Pero como le guste, pues usted es el que se va a casar. Ah, que cómo hago negocios. Ahí vaya el libro de Proverbios y usted va a encontrar cuál es la voluntad de Dios. Pero es que allí yo veo que hacen así esto y esto. Pero busque lo que dice la Biblia. Y entonces el que tiene un negocio, una empresa, sabe que claro, si yo altero la balanza de tal manera que diga 1 libra, pero le estoy dando al señor 455 o 480 gramos, pero no la libra, usted cuando va y encuentra el libro de Proverbios que dice pesas justas, balanzas justas, medidas justas, usted dice, yo voy a ser una persona conforme a los principios de ¿quién? De Dios. No, pero es que así no se gana nunca, hermano. Nosotros vivimos bajo los principios de ¿quién? De Dios. Y usted va a encontrar entender esto. Entonces la victoria es que tú vas a poder saber la voluntad de Dios en todo lo que haces, pero si has quitado de tu mente todas esas ideas y pensamientos del sistema del mundo, si lo has hecho, ya tienes la victoria. Nuestro Señor Jesús la ganó por nosotros, aleluya. Esa cruz, mire, esa cruz es lo más maravilloso que ha podido pasarle a la humanidad y es lo más maravilloso que ha podido pasarte a ti si ya eres cristiano, y es lo mejor que podrá pasar en tu vida si decides aceptarlo a Él. Es lo mejor, y esa cruz te garantiza a ti la victoria. Nuestro Señor Jesús, al entregar su vida, te aseguró a ti el triunfo. Tú debes mantenerte en ese triunfo. Y entonces te pregunto, ¿cómo estás pensando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás actuando? ¿Es tu forma de tomar decisiones conforme a los consejos y pasos del mundo? ¿Esa es tu forma? ¿O tu forma es aquella que dice, no, voy a la Biblia, lo que me diga la palabra de Dios, porque no te quiero fallar? ¿Cuál es tu manera? ¿Cómo estás tú desarrollando tu vida? Satanás sabe que si él logra que tú permitas una cosa, un mal pensamiento, y que por ese mal pensamiento tú lo aceptes y tomes decisiones, dice, ya voy ganando, ahí voy ganando. Él sabe. ¿Cómo está tu lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo está tu aplicación de la escritura? Ahí está el secreto, hermano. Póngase en pie, por favor.
Quiero que cierre sus ojos y oremos. Pero quiero que pienses cómo estás pensando. Piensa eso. Y para que esto sea algo más práctico y más real a lo que vivimos, porque es muy fácil decir, Señor, cambia mi mente, porque no, piénsalo en un área de tu vida específica. ¿Estás pensando en tus relaciones interpersonales como lo piensa el mundo? Y si es así, tienes que cambiar. ¿Estás pensando en la forma en que haces negocios como lo hace el mundo? Pues tienes que cambiar. ¿Estás pensando en tu relación en la iglesia como lo piensa el mundo? Porque el mundo, si Satanás es tan astuto que tiene hasta un plan y un sistema para que tú vivas tu vida religiosa. Y eso no es conforme a la palabra de Dios. Se parece, pero no es conforme a la palabra de Dios. Entonces tú tienes que pensar, ¿yo vivo mi fe como lo dice la escritura? ¿O como yo quiero? ¿O como me dicen? ¿O como se imaginan las personas que es? Piénsalo específicamente. ¿Mi relación matrimonial la vivo como la vive el mundo? ¿O la vivo como dice la escritura? Eso es importante que tú lo evalúes. Mi relación como padre, ¿yo soy un padre como dice, o una mamá como dice la escritura, o soy un papá como lo dicen todas las teorías humanistas de este tiempo? ¿Cómo soy yo? Como estudiante, ¿yo soy un estudiante como lo dice la escritura, o soy un estudiante como lo dice el mundo? Y la respuesta que encuentres ahí es lo que tienes que trabajar. Y es la batalla. No me debo conformar a como piensa el mundo. Voy a cambiar esto y voy a ir a la palabra, porque no puedo vivir como vive el mundo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas. Gracias porque nos enseñas, porque a cada paso, a cada momento tú estás, Señor, caminando con nosotros. Gracias. Tú has ganado la batalla por nosotros. La victoria es tuya y no la has dado a nosotros, Señor. Gracias. Sin merecerla no la has dado a nosotros. Gracias. Ayúdanos a mantenernos ahí. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, necesitas hacerlo. Necesitas hacerlo. Pasarte al bando de los ganadores, de los victoriosos, de los libres en Jesús. Eso es lo que necesitas hacer. Y solamente tienes que decir: Señor, entrego mi vida a ti, me rindo a ti, completa, total y absolutamente me rindo a ti, me entrego a ti. Señor, ayúdanos a no vivir conforme a los principios y estándares de este mundo, sino vivir conforme a tu palabra, Padre Celestial. Por favor, te lo pido, te lo suplico. Ayúdanos, Señor de los cielos. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Gracias. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor.